El aire en el piso 50 olía a ozono y ambición, un aroma frío y metálico que te quemaba los pulmones. Era el olor del poder absoluto, del dinero que se mueve sin hacer ruido. Yo no debería haber estado allí, no en ese momento, ni siquiera después de todo lo que había pasado. Pero la vida tiene una forma cruel de obligarte a cruzar la línea invisible entre lo que fuiste y lo que tienes que ser. Ahora, mientras el suelo de mármol vibraba bajo mis pies por el correr de la gente, yo solo podía escuchar el eco de mi propia respiración. La crisis se desató sin avisar. Un hombre. Nadie sabía su nombre real en ese edificio. Solo lo conocían como el cliente. Un inversor que manejaba más capital que un país pequeño y que tenía una política estricta de anonimato. Estaba en la sala de conferencias blindada, la que tenía vistas a la ciudad entera, y de repente, solo hubo un grito ahogado. El pánico se extendió como un virus silencioso. La secretaria, una joven impecable, cuyo único trabajo era sonreír y filtrar llamadas. Corría en círculos, sujetándose el teléfono con manos temblorosas. Llamen a seguridad. Llamen al médico privado de Thorne. Rápido, Thorne. Ese era el nombre en clave. Yo estaba en el pasillo, esperando mi turno para recoger un formulario de rechazo. Uno más. Me había quedado porque la recepcionista había ido a buscar el sobre, y yo, tontamente. Había pensado que tal vez, solo tal vez, podría haber una segunda oportunidad. Un pequeño milagro en el infierno burocrático. Pero el destino, o la cruel ironía del universo, me puso allí por otra razón. Vi la escena a través de la puerta entreabierta. El señor Thorne estaba en el suelo, su rostro, normalmente de un bronceado perfecto, ahora era de un gris cerúleo, casi transparente. Su mano se crispaba. Un ataque, un evento catastrófico que podía paralizar a media docena de mercados globales. Todos en la sala, jóvenes directivos con corbatas de seda, asistentes nerviosos, estaban paralizados, no sabían cómo actuar. Su entrenamiento era para las hojas de cálculo, no para la supervivencia humana. Gritaban códigos, marcaban números, pero nadie hacía lo fundamental. Nadie se acercaba. Yo sí, yo vi el detalle que todos ignoraban. No era la forma en que su cuerpo temblaba, sino la forma en que sus labios se movían, buscando aire que no encontraba. Vi la rigidez de su cuello, la posición de su mandíbula. No era solo un colapso cardíaco, aunque eso vendría pronto. Era algo más inmediato, un peligro oculto que le robaría los últimos segundos de vida. La sensación fue como si me hubiera quitado 20 años de encima. El tiempo se ralentizó. El ruido se ahogó. Ya no era la mujer rechazada por su edad. Era la mujer que sabía por algo que los demás ignoraban. Necesita que le abran la vía aérea, mi voz. Fue un susurro, pero en medio de ese caos de gritos agudos, sonó como un trueno. La secretaria me miró, con los ojos dilatados por el miedo, sin entender quién era yo. Yo era la sombra, el fantasma que esperaba en el pasillo. ¿Quién es usted? Fuera de aquí, gritó el jefe de seguridad, que finalmente llegaba jadeando. Soy nadie, respondí, mis ojos fijos en el hombre moribundo. Pero si no hacen lo que les digo ahora, este hombre morirá asfixiado antes de que llegue la ambulancia. Su lengua se ha ido hacia atrás. Está bloqueando el paso. El jefe de seguridad dudó. Iba a confiar la vida del cliente más valioso de la empresa a una mujer mayor con una chaqueta desgastada que parecía una vendedora de seguros caída en desgracia. Esa duda, ese instante, ese microsegundo de vacilación basado en la apariencia, fue el campo de batalla de toda mi vida. No esperé su permiso. Simplement entré,
mi bolso de tela golpeando mi cadera. Me arrodillé junto a Thorne, el olor a sudor frío, el lujo del traje de lana italiana, el contacto helado de su piel. Mis manos, que la semana pasada habían estado doblando ropa en una tintorería, ahora estaban en la mandíbula de un hombre que valía miles de millones, y entonces todo se detuvo. Un sonido gutural, ahogado, y luego un respiro. Profundo, forzado, pero un respiro. El alivio en la sala no fue gratitud. Fue una liberación de la presión insoportable. Pero antes de que pudieran preguntar, antes de que el pánico se transformara en una avalancha de preguntas sobre mi identidad, la ambulancia irrumpió en el silencio del piso 50. Maître Levanté. Mis rodillas crujieron, un recordatorio doloroso de mi edad. Dejé el foco de atención, me hice pequeña, volví a ser la sombra. La secretaria aún sostenía el sobre con mi rechazo. Lo tomó, me lo entregó sin mirarme. Gracias, señora, dijo, con la voz aún estrangulada, sin saber por qué me daba las gracias, ni por qué yo estaba allí. Tomé el sobre, estaba tibio por el roce de sus manos nerviosas. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores. La puerta se cerró. El silencio del descenso me envolvió. En ese momento, solo existía el contraste, la vida que acababa de salvar y la vida que seguía esperando ser rescatada. Mi nombre es Elena, y esta no es la historia de cómo salvé a un millonario. Es la historia de cómo tuve que enfrentarme a la idea oculta de que mi valor se había evaporado con el paso del tiempo. Hace solo 2 semanas, la idea de estar en el piso 50 de Corporativo Gralda me hubiera llenado de esperanza. Ahora, solo me dejaba un regusto amargo a injusticia. Necesito este trabajo. No por ambición, sino por supervivencia. Y esa es una distinción crucial que la gente joven y bien vestida de la ciudad parece no entender. Mi vida, hasta hace poco, fue la definición de estabilidad. Fui contadora, no una contadora cualquiera. Manejé las finanzas de una empresa de exportación de tamaño mediano durante 20 años. Fui metódica, eficiente, invisible, como debe ser un buen contador. Pero la vida, a veces, simplemente te da un golpe bajo. Fue la enfermedad de mi esposo, una larga y devastadora batalla de 5 años que drenó nuestros ahorros y mi tiempo. Tuve que dejar mi carrera para cuidarlo. Hace 6 meses, cuando mi esposo finalmente descansó, me encontré en un vacío. El duelo era un peso constante, pero el terror financiero era el monstruo que me despertaba a las 3 de la mañana. Tenía que volver al mundo laboral. Pero el mundo laboral ya no me conocía. Currículum vitae de Elena Rivas, 58 años. 20 años de experiencia en manejo de crisis financieras. Eso es lo que yo veía. Lo que las empresas veían era mujer mayor, desactualizada. Brecha laboral de 5 años. Alto costo de seguro médico. La primera entrevista fue en un estudio de diseño que parecía una galería de arte. Muebles minimalistas, colores, pastel, música ambiental que sonaba a spa. Mi entrevistadora, Sara, no podía tener más de 25 años. Llevaba gafas de montura gruesa y una expresión de aburrimiento existencial. Me senté en la silla de diseño, sintiendo que mi chaqueta, aunque limpia y planchada, era un crimen contra la estética moderna. Sara revisó mi currículum con la punta de un bolígrafo. Nunca me miró a los ojos. Su única interacción visual fue con la fecha de mi última experiencia laboral. Señora Rivas, comenzó, y la palabra señora sonó más a diagnóstico que a cortesía. Su experiencia es extensa, pero estamos buscando a alguien que encaje en nuestra cultura. Alguien que traiga una energía fresca. Me ofrecí aprender el nuevo software.
Le dije que mi experiencia con el manejo de nóminas complejas y la optimización de impuestos era invaluable. Le expliqué cómo yo había salvado a mi antigua empresa de una auditoría devastadora. Sara sonrió, una sonrisa tan vacía como el vestíbulo de la oficina. Valoramos mucho eso, de verdad. Pero la posición requiere que la persona pueda manejar la dinámica de nuestro equipo. Es muy dinámico. Buscamos a alguien con una mentalidad más ágil, mentalidad ágil. Una frase que había aprendido a odiar. Significa, eres demasiado lenta, demasiado vieja, demasiado pensativa. Me levanté, sintiendo el calor subiendo por mi cuello. La humillación no era por la negativa, sino por la excusa. No me estaban rechazando por incompetencia, sino por cronología. Gracias por su tiempo, Sara, dije, manteniendo la dignidad, aunque por dentro sentía que se me rompía algo frágil. Gracias a usted, señora Rivas, la mantendremos informada. Que tenga un excelente día. Mantener informada, el código secreto para nunca volveremos a llamarla. Ese día me fui con el estómago revuelto. Y así comenzó mi descenso. El rechazo se convirtió en un ritual diario. El patrón era siempre el mismo, el entusiasmo inicial de la persona de recursos humanos al ver mi experiencia, que rápidamente se congelaba cuando me veían entrar por la puerta. La presión creció. Las cuentas bancarias se encogían. Comencé a vender pequeñas cosas, la vajilla de porcelana que mi madre me había dejado, algunas joyas. Me negaba a tocar el pequeño seguro de vida que mi esposo había dejado, porque eso era mi última red de seguridad, el último vestigio de mi antigua vida. Una mañana estaba en una biblioteca pública, revisando las ofertas de empleo en una computadora que olía a polvo y desinfectante. Vi el anuncio para la posición en corporativo Giralda. Buscaban una asistente ejecutiva de cuentas mayores. El perfil exigía discreción, experiencia en manejo de información sensible y una paciencia a prueba de balas. La descripción parecía escrita para mí, el sueldo era astronómico. Si conseguía eso, mi vida no solo se estabilizaría, sino que podría recuperar algo de lo que había perdido. Sabía que la entrevista en persona sería mi obstáculo. Así que decidí jugar la carta de la honestidad brutal. En mi carta de presentación no mentí sobre la brecha. Dije que había pasado los últimos años realizando la gestión de crisis personal más importante de mi vida y que esa experiencia me había dotado de una resiliencia inquebrantable. Funcionó, al menos en la primera ronda telefónica. Mi voz sonaba competente, mi experiencia era incuestionable. Me invitaron a la entrevista final. Y eso me trajo al piso 50, 3 días antes del colapso del señor Thorne. Mi entrevistadora, en este caso, era la jefa de operaciones, la señora Velasco. Una mujer de unos 40 y tantos, con una sonrisa tensa y ojos que evaluaban el coste de cada milímetro cuadrado de la oficina. Me senté en el cuero frío. El silencio era tan pesado que podía cortarse. Señora Rivas, dijo Velasco, sin preámbulos, su historial es impresionante. Su capacidad para manejar presupuestos en crisis es lo que buscamos. Pero me gustaría ser directa, mi corazón dio un vuelco. Aquí venía la verdad, desnuda y cruel. Nuestra firma tiene una imagen muy específica. Somos la nueva generación del capital. Buscamos energía, dinamismo. Cuando vi su currículum, no me percaté de su edad. Ella no lo dijo con malicia, sino con la frialdad clínica de alguien que está descartando un activo obsoleto tragué saliva. Tenía que luchar. Mi edad, señora Velasco, viene con algo que la juventud no puede ofrecer, la capacidad de ver el desastre antes de que ocurra.
Yo he lidiado con incendios, no solo con chispas. Y mi paciencia, la que desarrollé durante años en situaciones de alta presión, es mi mayor activo. Usted busca discreción. Yo soy invisible. Usted busca eficiencia. Yo soy una máquina probada. Velasco me miró, con un atisbo de algo parecido a la admiración, pero inmediatamente lo ahogó con pragmatismo corporativo. Entiendo su punto, y lo respeto, señora Rivas, pero mi equipo es joven, hiperconectado, me temo que simplemente no encajaría en la dinámica diaria. Hizo una pausa. Además, y sé que esto sonará terrible, pero la realidad es que necesitamos a alguien que esté dispuesta a empezar desde abajo, asumiendo tareas de apoyo mientras se adapta a los sistemas modernos. Y con su experiencia, no creo que usted lo acepte, aceptaría cualquier cosa, le dije, y la desesperación en mi propia voz me hizo avergonzarme. Soy una mujer que busca trabajar, no un título. Si me da una oportunidad, le prometo que mi mentalidad ágil es la de la supervivencia. Es la mentalidad de quien sabe lo que significa perderlo todo. Velasco no se conmovió. La compasión era una pérdida de tiempo para ella. Lo siento, Elena no encaja. Seguiremos buscando. Gracias por venir hasta aquí. Salí de la oficina. Caminé por el pasillo de mármol y pedí mi sobre de rechazo a la recepcionista. En ese momento, mientras el ascensor se abría para llevarme de regreso al suelo, de regreso a mi realidad de escasez, me hice una pregunta que me quemaba el alma. Aquí nos encontramos en una encrucijada moral que define nuestra sociedad actual. ¿Hasta qué punto es legítimo que una empresa priorice la imagen y la energía juvenil sobre la experiencia y la sabiduría probada? ¿Es la edad la nueva discapacidad oculta en el mundo laboral? Si usted ha sentido alguna vez el peso del rechazo injustificado, o si cree que la experiencia siempre debe tener prioridad sobre la superficialidad, comente a continuación la palabra invisible. Queremos saber si estamos solos en este sentimiento. Mi rechazo en Corporativo Giralda fue, irónicamente, el más doloroso porque la oferta era la más prometedora. Necesitaba ese trabajo, no solo por el dinero, sino por la confirmación de que aún valía algo. La gente a menudo cree que la experiencia en la vida te hace fuerte. No es cierto. La experiencia te hace consciente de lo frágil que eres. Cada rechazo era un pequeño clavo en el ataúd de mi autoestima. Volví a mi pequeño apartamento. El calor era sofocante, el aire acondicionado había muerto hacía meses. Me senté en el sillón viejo, el único lugar donde todavía podía oler vagamente el perfume de mi esposo, y abrí el sobre, una carta estándar. Lamentamos informarle, bla bla bla, pero había algo más, un pequeño post-it pegado dentro. Escrito a mano, con una letra elegante e inclinada. Sé que la rechazaron por la edad, pero su calma en la entrevista y su honestidad me intrigaron. Si alguna vez necesita trabajo, no dude en contactarme. Sé de un lugar donde la paciencia es el activo más valioso. Pregunte por el señor Ríos en la planta baja. No había firma. La primera reacción fue de incredulidad. ¿Era esto una broma? ¿Una trampa? O quizás Velasco había tenido un momento de conciencia y había decidido actuar en secreto, protegiendo su propia reputación mientras me daba una salida. Decidí ignorarlo. Parecía demasiado arriesgado, demasiado novelesco. Volví a mi búsqueda en línea, buscando ofertas que pidieran un salario más bajo. En empresas más pequeñas, menos preocupadas por el glamour. Pero el hambre y el recuerdo constante de la cuenta bancaria me mordían. 3 días después de la entrevista de rechazo, volví a la torre. Mi excusa era que había olvidado preguntar sobre la retención de documentos.
Y así fue como me encontré esperando ese día en el pasillo, a solo unos metros de la sala de conferencias blindada. Con mi sobre de rechazo en la mano, a la espera del momento adecuado para preguntar por un tal señor Ríos en la planta baja. Y fue entonces cuando el caos se desató. Y yo, la mujer invisible, tuve que convertirme en la única persona que se atrevió a ver lo obvio. Después de estabilizar al señor Thorne y de abandonar el piso 50, mis piernas me llevaron automáticamente a la planta baja, al área de mantenimiento y seguridad. El pasillo era totalmente diferente al mármol brillante de arriba. Aquí olía a cera de piso, a tuberías viejas y a desinfectante industrial. Era el mundo oculto que sostenía el mundo brillante. Encontré a un hombre con un uniforme desgastado de unos 60 y tantos revisando una centralita de aire. Tenía las manos manchadas de grasa pero sus ojos, cuando me miró, eran increíblemente amables. Disculpe, dije, acercándome. Busco al señor Ríos. Él sonrió. Un poco, ese soy yo. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Yo recibí una nota. Sobre un trabajo, le mostré el post-it arrugado. El señor Ríos lo tomó, lo leyó y su sonrisa se hizo más amplia, aunque melancólica. Sí, la señora Velasco me pidió que la mantuviera cerca. No era suyo, por cierto. Era del sieur Thorne. Mi respiración se detuvo. El cliente. El hombre que acaba de salvar. Terminó Ríos por mí. El señor Thorne es un hombre de observación. Estuvo en la sala de entrevistas, conectado remotamente, como siempre hace. Y no le gustó cómo lo trataron. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. El hombre que acababa de salvar no me había visto en el pasillo por casualidad. Me había observado durante la entrevista. Había sido testigo de mi humillación. Lasra. Velasco es una ejecutiva brillante, pero tiene ceguera ante el valor de lo que no brilla. Thorne vio como ella la descartaba por ser demasiado vieja para tareas sencillas. Y a él eso le enfureció. Es un hombre que valora el rigor y la tranquilidad, no la prisa ni la fachada. ¿Y qué quería de mí? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Quería contratarla, dijo Ríos, limpiándose las manos con un trapo. Pero no para asistente ejecutiva. Para algo mucho más importante y mucho más discreto. Él vio su calma, Elena, vio su paciencia, su método. Y vio algo que nadie más en este edificio tiene. Hizo una pausa, mirando hacia el techo, como si pudiera ver el piso 50. Vio su capacidad para la espera. No entiendo, admití. El trabajo es simple, pero requiere una disciplina inhumana. El señor Thorne tiene una propiedad secreta en el campo, una especie de refugio. Necesita un administrador que pueda manejar todos los asuntos de la casa, las cuentas, el personal local y que tenga una discreción absoluta. Alguien que pueda quedarse tranquilo durante meses, quizás años, sin verlo. Alguien que pueda ser el ancla cuando él necesite volver a tierra, un administrador de propiedades, una vida aislada. Un salario de ensueño, lejos del ruido y la superficialidad. ¿Y por qué usted, señor Ríos? Yo soy su hombre de confianza para todo lo que no es público. Su filtro. Él vio la forma en que usted luchó por su dignidad en esa entrevista y vio la verdad en sus ojos. Él confía en la gente que ha perdido y que sabe lo que es luchar. Y me pidió que, si la veía por aquí, le dijera que la contratación está en pie, sin entrevista. Su única prueba sería esperar mi llamada. El destino, finalmente, me estaba dando un guiño. Pero el trabajo no estaba asegurado. Dependía de esa llamada, esa última prueba de mi famosa paciencia. Ahora, señora Rivas,
continuó Ríos, señalando hacia la puerta de servicio, si me permite el atrevimiento. Acaba de salvarle la vida al señor Thorne, pero nadie arriba lo sabrá, porque eso comprometería su anonimato y lo que estaba haciendo aquí. Usted hizo lo correcto, pero no ganó puntos. La secretaria está por bajar a buscar el sobre. Tiene que salir por la puerta de servicio, como una sombra, y ahora solo tiene que esperar. Cuando él despierte, él decidirá si su paciencia es suficiente. Salí por la puerta de servicio. El aire exterior era más cálido, más real. El sobre de rechazo seguía en mi mano. Lo rompí, ya no importaba. Ahora, yo era la mujer que esperaba una llamada, la mujer que había salvado una vida sin ganar un aplauso. Me concentré en mi respiración, en la sensación de la esperanza, pequeña y frágil, pero viva. Si la paciencia era mi activo, este era el momento de invertirlo. Pero la espera, lo supe, iba a ser la prueba más larga y difícil de todas. Una espera llena de silencio. Un silencio que nos iba a llevar a un lugar de peligros ocultos y secretos nunca revelados. Y yo, Elena Rivas, ya no podía darme el lujo de fallar. La pregunta no era si obtendría el trabajo. La pregunta era, ¿qué secreto se escondía detrás de la fortuna del señor Thorne y qué papel jugaría mi inesperada calma en desentrañarlo? El juego acababa de comenzar. El sobre que había roto ya era solo un montón de motas blancas esparcidas en el suelo de madera. Había actuado por instinto, sin pensar en las consecuencias ni en el protocolo de la empresa. Había priorizado la vida, no la entrevista, y ahora la adrenalina se había ido. Lo que quedó fue el silencio. Un silencio pesado que solo se rompía por el tic-tac cruel del reloj de la cocina, que marcaba no solo el tiempo, sino también la cuenta regresiva de mis ahorros. Me senté en el borde de mi cama, con la luz tenue de la tarde filtrándose por la persiana. La ciudad de Nueva York, con toda su promesa de oportunidades, se sentía en ese momento como una jaula gigante hecha de concreto y vidrio. Y yo era la paloma vieja que nadie quería dejar volar. Me obligué a ignorar el dolor punzante en mis rodillas, el recordatorio constante de las escaleras que había subido y bajado buscando empleos que me negaron. Me concentré en la esperanza, esa brizna frágil que había nacido en la oficina de Industry. Si lo había salvado, pensé, si mi calma había sido la llave, tendrían que reconocerlo. Tendrían que ir más allá de la edad, más allá de la apariencia. Tendrían que ver el valor oculto que la prisa moderna no lograba percibir. Pero las horas se hicieron eternas. Pasó la noche y luego el primer día completo. Cada 10 minutos mi mano se acercaba al teléfono. Lo sostenía, verificando que la batería estuviera cargada, temiendo haber perdido la señal. La voz interna, la misma que me había dicho que no encajaba, susurraba ahora con renovada malicia. Simplemente te usaron. Se olvidaron de ti en cuanto el doctor llegó. La frustración se acumulaba no como rabia, sino como arena húmeda en los pulmones era asfixiante. Las facturas seguían llegando, esos pequeños rectángulos de papel blanco que gritaban la palabra falla. Yo no había fallado en la vida. Había criado a mis hijos, había mantenido un hogar, había administrado presupuestos, había resuelto crisis personales. Mi currículum vital estaba lleno de éxitos que ningún sistema corporativo era capaz de medir. Pero en el mundo de hoy, esa experiencia era invisible. A Sidlino le icter cedea. La desesperación se había instalado cómodamente. Dejé de vestirme por la mañana. Pasé la mayor parte del tiempo mirando el reflejo distorsionado de mi apartamento en la pantalla apagada de la televisión. Fue entonces cuando me di cuenta de la trampa más grande de la vejez, la invisibilidad.
Me habían rechazado porque era invisible para ellos. Y si me llamaban ahora, sería solo porque yo poseía la clave de un momento que necesitaban mantener oculto. El pensamiento me golpeó con la fuerza de una ola fría. Mi salvación no vendría de la bondad, sino de la necesidad de Thorne de controlar la narrativa. Justo cuando estaba a punto de rendirme, de aceptar que la paciencia era solo una virtud antigua y sin valor en este nuevo siglo, el teléfono vibró. El sonido me sobresaltó tanto que dejé caer el control remoto. El nombre en la pantalla era desconocido, un número corporativo sin identidad. Mi corazón se disparó. La mano me temblaba mientras contestaba. Mi voz sonó extraña, más ronca de lo habitual. Sí, hablo con la señora Elena Rivas. La voz al otro lado era profunda, fría, pulida como el mármol de un mausoleo. No era la voz de una secretaria de recursos humanos, sino la de alguien que movía hilos pesados. Soy yo. Mi nombre es Marhans. Soy el abogado principal y asesor personal del señor Thorne. Le hablo con carácter de urgencia y máxima confidencialidad. La pélaga por confidencialidad resonó en mi oído. No era el departamento de personal. Era la oficina de crisis. Señor Vance, ¿cómo se encuentra el señor Thorne? Estable, gracias a su intervención. Y es precisamente por eso que la llamo. Hizo una pausa dramática, como si esperara que yo suplicara la continuación. Yo guardé silencio. Mi paciencia, por fin, estaba jugando a mi favor. Mire, señora Rivas, lo que sucedió en la oficina del señor Thorne hace 3 días es un asunto de extrema sensibilidad, tanto médica como, y esto es crucial, financiera. Mi instinto se activó. El secreto. Estaba tan cerca de revelarse que casi podía sentir su aliento helado. No entiendo a qué se refiere, señor Vance. El señor Thorne es un hombre de considerable influencia. Su salud debe ser un secreto a voces, pero una voz muy baja. Cualquier rumor de inestabilidad podría impactar negativamente las acciones de la compañía. Y, para ser directo, su presencia en ese momento, aunque providencial, representa un riesgo de filtración. La acusación me ofendió profundamente. Yo no he hablado con nadie. Señor Vance, lo sé, pero las intenciones de las personas cambian cuando se enfrentan a oportunidad. Su subtexto era claro. ¿Cuál era mi precio por el silencio? El señor Thorne y su junta directiva valoran su discreción, señora Rivas, y están dispuestos a compensarla por ella. Aquí estaba la oferta, no el trabajo, sino el soborno. O tal vez, la llave de oro a un nuevo mundo. ¿Compensarme por qué exactamente? Pregunté, manteniendo mi tono neutro, aunque por dentro mi pulso martilleaba. Por su silencio y por su disposición a cooperar. Necesitamos que firme un acuerdo de no divulgación permanente. A cambio, se le ofrecerá un paquete de consultoría externa, muy bien remunerado, que no requiere que usted se presente en la oficina, minimizando el riesgo de que la asocien con el incidente. Consultoría externa, dinero fácil, seguridad inmediata. Todo lo que mi vida de rechazos me había negado. Pero el precio era vender mi verdad, vender el recuerdo de ese momento y, lo más importante, aceptar que mi valor residía en el silencio, no en la acción. Márquez Vance continuó, su voz fría como el hielo seco. Este acuerdo incluye una cláusula muy generosa. Señora Rivas, más de lo que podría ganar en un año en el puesto para el que originalmente aplicó. Sentí el peso de mi realidad financiera, la nevera vacía, el miedo a perder el apartamento. La tentación era un abismo tibio y acogedor. Pero si aceptaba, me convertiría en parte de la cortina de humo.
Y el juego que me había prometido desentrañar, terminaría antes de empezar. Necesitaba un momento. Señor Vance, dije con una firmeza que no sentía del todo, aprecio la oferta. Pero necesito entender algo. ¿Me están ofreciendo este dinero porque salvé la vida de su jefe o porque tienen miedo de que revele un secreto que podría arruinarlos? La línea se quedó en silencio por un segundo prolongado. Era el silencio de un hombre acorralado. Son simbióticos. Señora Rivas, su acción es la razón de nuestra deuda moral. Nuestra necesidad de discreción es la razón de la compensación. Y ahí estaba la verdad oculta. La fortuna de Thorne no se basaba solo en contratos y acuerdos, sino en la fragilidad de un hombre que ocultaba su enfermedad. Me di cuenta de que si aceptaba el dinero, mi voz se extinguiría. Y si rechazaba el dinero, mi supervivencia económica se extinguiría. Aquí es donde ustedes entran en esta historia, los que me están escuchando. Si tu salvación económica dependiera de enterrar una verdad incómoda, de firmar un pacto de silencio sobre un secreto que podría dañar a una corporación poderosa, ¿la aceptarías? Quiero que lo piensen bien. Comenten abajo en este momento. ¿Optarían por la palabra silencio o elegirían la verdad, aun si eso significa el riesgo de perderlo todo? Su respuesta dice mucho sobre su propia resiliencia. Tomé aire. Sentí la necesidad de ganar tiempo. Sabía que Marcos Vance estaba esperando mi aceptación, esperando que la avaricia o la desesperación de una mujer mayor superaran su ética. Señor Vance, necesito revisar los términos legales. Por favor, envíeme el borrador del acuerdo. Su tono cambió. Se volvió más cauteloso, casi alarmado. No es común que se solicite revisar el NDA. Señora Rivas, nuestros términos son estándar y muy claros. Y mis términos son claros, señor Vance, repliqué, sorprendiéndome por mi propia audacia. No firmo nada sin leerlo. Envíelo. Si es satisfactorio, lo revisaré. Si no, consideraré otras opciones. Ese era mi primer movimiento estratégico. Había tomado el control de la conversación. Al negarme a aceptar inmediatamente, elevé mi valor de un simple riesgo a un activo negociable. Él refunfuñó algo inaudible, pero finalmente cedió. Muy bien. Lo enviaremos a su correo electrónico en 1 hora. Espere un contacto posterior. Y, señora Rivas, un último consejo. Cuanto más rápido se resuelva esto, más fácil será para todos. No intente negociar cláusulas. Entendido, señor Vance, colgué. La mano que sostenía el teléfono ya no temblaba. Estaba firme. Había rechazado la salida fácil. Había elegido seguir la pista del secreto, aunque eso significara caminar sobre arenas movedizas. En los siguientes 60 minutos, el silencio de mi apartamento se llenó de expectación. No era el silencio de la espera pasiva, sino el silencio tenso antes de una tormenta. Cuando el correo electrónico finalmente llegó, no era un documento simple. Eran 50 páginas de jerga legal diseñadas para atar mi vida con nudos de acero. Lo abrí. Mis ojos recorrieron las cláusulas de penalización, eran astronómicas. Si revelaba cualquier detalle sobre la salud oculta de Thorne o el incidente crítico, así lo llamaban, me enfrentarían a demandas que me despojarían no solo de la compensación, sino de todo lo que poseía. Pero había algo más. Un detalle pequeño, enterrado en el anexo C, bajo una sección de compromisos adicionales. La compensación por consultoría no era un pago único. Se estructuraba como un salario mensual, condicionado a mi disponibilidad. ¿Disponibilidad para qué? El documento lo definía vagamente como asistencia y soporte remoto en temas de gestión de crisis menores y protocolo de discreción. Aquello no tenía sentido.
¿Por qué una mujer que solo había aplicado para ser asistente administrativa y que había sido rechazada por no encajar ahora era la persona ideal para un contrato de consultoría en gestión de crisis? La respuesta era obvia y escalofriante: no me estaban pagando por mi silencio. Me estaban pagando para mantenerme cerca, me necesitaban. No solo para callar, sino para un propósito que todavía no podía ver. Y ese propósito estaba íntimamente ligado al secreto de Thorne y a la fragilidad de su imperio. Miré el reloj. Pronto me llamarían para exigir mi firma digital. Sabía que no podía firmar ese contrato sin entender la verdadera naturaleza del peligro que acechaba al señor Thorne. Si el abogado estaba tan preocupado por la filtración, significaba que había enemigos. Y si esos enemigos atacaban la vulnerabilidad de Thorne, yo, la única testigo del momento crítico, podría ser la primera línea de defensa o el primer objetivo. Decidí que iba a jugar su juego, iba a firmar. Pero no cedería mi alma a la cláusula de silencio, iba a usar su propia necesidad contra ellos. Cuando el teléfono sonó de nuevo, apenas 2 horas después, respondí con la voz más firme que pude evocar. Señor Vance, he revisado el borrador y ha notado la generosidad de nuestro ofrecimiento. Espero, dijo él, con un tono triunfante. He notado las penalizaciones, corregí, y la naturaleza inusual del contrato de consultoría. El contrato es estándar para nuestros consultores de alto nivel que requieren discreción. No estoy de acuerdo. La cláusula de disponibilidad es demasiado abierta. Necesito saber exactamente lo que se espera de mí, porque si voy a ser responsable de manejar una crisis, debo estar preparada. Y si eso implica poner en riesgo mi integridad, el precioso silencio, el silencio era mi mejor arma. Señora Rivas, la compensación es final. No estoy pidiendo más dinero, señor Vance. Mentí. En realidad, estaba pidiendo información. Estoy pidiendo claridad. ¿Cuál es el secreto? Si no me lo dicen, no puedo protegerlo. Era un farol audaz. Él no podía revelarme el secreto por teléfono. Pero mi pregunta había sembrado una semilla de desconfianza en su mente. ¿Y si ella sabe más de lo que parece? Le aseguro que sus deberes son de naturaleza puramente administrativa y de protocolo. El señor Thorne está pasando por una fase de ajustes médicos. Nada más, ajustes que lo hicieron colapsar en la oficina. El golpe fue certero. Mire, dijo Vance, con la paciencia límite. Mañana a las 10 de la mañana, vendrá un mensajero a su domicilio con una copia física y un estipendio inicial para gastos. Firme el documento, la llamaremos después. Había evitado el confrontamiento por ahora, pero Marcus Vance había cometido un error. Al enviarme una copia física y un estipendio, había validado mi existencia. Había convertido mi rechazo inicial en un contrato legal. Y eso significaba que yo, Elena Rivas, la mujer que no encajaba, ahora tenía acceso a un círculo interno de poder y secretos ocultos. El estipendio era considerable, un sobre de $20,000 en efectivo, suficiente para pagar todos los incendios financieros inmediatos y comprar tiempo. Cuando el mensajero se fue, me quedé sola en la sala, con el pesado fajo de billetes en una mano y el contrato en la otra. El olor a papel moneda fresco era un contraste brutal con el olor a humedad de mi viejo apartamento. Había vendido mi silencio a medias, pero había comprado mi entrada al misterio. Firmé el contrato, pero no como una víctima. Firmé como una investigadora encubierta. Mi misión ahora no era solo la supervivencia. Era descubrir qué secreto tenía tanto valor para Thornes que estaban dispuestos a pagar una fortuna por enterrarlo. El juego de la paciencia había terminado.
Había comenzado el juego de la infiltración. Y la primera pieza del rompecabezas, lo supe esa misma noche mientras leía la letra pequeña del NDA, no era la enfermedad de Thorne, sino algo mucho más personal y mucho más peligroso, una conexión oculta con su pasado. Una conexión que la empresa había trabajado años en borrar. El verdadero peligro de la fortuna de Thorne no residía en su salud, sino en los cimientos de la mentira sobre la que se había construido su imperio. Y yo, por pura casualidad y una inoportuna crisis, estaba a punto de desenterrar la verdad. Y lo que iba a encontrar era un secreto de familia que pondría mi vida y mi paciencia a prueba como nunca antes. La madrugada que siguió a mi firma fue el inicio de un silencio. Un silencio corporativo, frío y calculado, que contrastaba con el ruido de mi vida anterior. Ya no había urgencia por encajar en un traje sastre juvenil. Ahora llevaba un uniforme discreto y cómodo, que me hacía invisible. Mi primer día en Thornges fue como entrar en el interior de un iceberg. Todo era de cristal, mármol blanco y metal pulido. El aire olía a ozono y dinero estéril. Cada paso resonaba, recordándome que era la única pieza de madera en ese tablero de ajedrez de vidrio. Mi credencial de acceso brillaba, con el logo dorado, un peso irónico en mi pecho. Era la prueba de que, después de meses siendo rechazada por ser demasiado, ahora era la elegida para la misión de demasiado oculta. Sumisú fue directo, un joven de veintitantos llamado Arturo. Con una mandíbula tensa y un reloj que valía más que mi apartamento, me miró con una hostilidad velada. Para él, yo no era una empleada, sino una extraña solución que le habían impuesto. Un fósil contratado por una razón que él no entendía. Me llevó a mi escritorio, ubicado en la sección de archivos antiguos, un rincón que la tecnología moderna había prometido eliminar, pero que el miedo a perder información había mantenido con vida. Era el sótano de la memoria corporativa. Señora Elena, dijo Arturo, sin mirarme, concentrado en la pantalla de su teléfono. Su tarea es simple: ordenar, clasificar, digitalizar. Queremos borrar todo el papel de esta cripta corporativa. Antes de fin de año. Usted es lenta, lo sabemos, pero eso es lo que el señor Thorne necesita ahora, alguien que no se apresure. No haga preguntas. Si encuentra algo confidencial, repórtelo. Si no lo entiende, guárdelo. Y por el amor de Dios, no toque nada de las carpetas de Thorne 70. El nombre, Thorne 70, me pinchó como una aguja helada. Era la clave, el código de acceso a la puerta que había prometido no abrir. Asentí, mi rostro un estudio de obediencia cansada. Era el papel que había interpretado miles de veces en mi vida, la mujer mayor, competente, pero inofensiva. El trabajo de oficina se convirtió en la fachada perfecta. Las horas pasaron bajo la luz blanca y fría de los fluorescentes. Y el único sonido era el susurro del papel y el clic lento de mi escáner. Mientras los jóvenes ejecutivos deambulaban por los pasillos con sus auriculares inalámbricos y hablando de fusiones. Multimillonaria, yo me sumergía en las décadas de historia de Thorne Industries, buscando el hilo suelto, el error que la prisa siempre deja. El secreto, lo sabía, no estaría en los contratos de alta tecnología ni en los balances financieros más recientes. Estaría enterrado bajo el peso de la rutina, en documentos olvidados que se suponía que ya deberían haberse destruido. Empecé a notar, patrón. A finales de los años 80 y principios de los 90, la empresa había experimentado una reestructuración legal masiva. Miles de documentos de pequeñas adquisiciones de tierras y recursos hídricos en el noroeste, justo antes del gran despegue de Thorne. Eran cajas y cajas de contratos descoloridos escritos a máquina. La mayoría eran transacciones rutinarias. Pero de repente,
En la caja etiquetada Propiedades Legado, Norte, encontré una carpeta marrón y gruesa que parecía haber sido manipulada. El cierre estaba rasgado, como si alguien la hubiera abierto con prisa y la hubiera vuelto a sellar torpemente. Dentro no había documentos de negocios, sino archivos personales, actas de nacimiento, cartas escritas a mano y una serie de fotografías que habían sido recortadas de manera deliberada. Alguien había intentado borrar a una o varias personas de la historia visual. Mi pulso se aceleró, pero mis movimientos permanecieron lentos y metódicos. La paciencia era mi disfraz. Me detuve a analizar una foto en particular que había sobrevivido a la mutilación. Era una imagen granulada en blanco y negro de dos hombres jóvenes, veinteañeros, riendo. Uno de ellos, delgado y con ojos penetrantes, era indudablemente una versión joven del señor Thorne. El otro hombre, sin embargo, era un fantasma. Había sido meticulosamente borrado con tinta negra. Pero si inclinaba la foto bajo la luz fluorescente, podía distinguir el contorno de una figura alta y robusta, con una cicatriz distintiva sobre la ceja izquierda. Junto a esa foto había una carta amarillenta, sin remitente, sin fecha, escrita con una letra cursiva y furiosa: «Te llevaste lo que era mío. El dinero no puede comprar la paz, Thorne. Te lo recordaré siempre». Esta no era una amenaza de negocios, era personal. Era el resentimiento destilado de décadas. Este hombre borrado era la conexión oculta que buscaban los abogados. La empresa no estaba preocupada por un escándalo financiero, sino por una bomba de tiempo familiar. El secreto de Thorne no era su enfermedad, sino la persona que había traicionado para construir su imperio. Miré a mi alrededor. Arturo se había ido a almorzar. La oficina estaba extrañamente vacía. La gente había desaparecido en sus rutinas de mediodía. Era la hora de la vulnerabilidad. En ese momento, pensé en todas las veces que me habían hecho sentir como si fuera un error o un desecho, tanto en el mercado laboral como en ciertas etapas de mi vida personal. Me habían descartado por mi edad, como habían descartado estos archivos. Sentí una conexión profunda con la historia enterrada que sostenía en mis manos. Si alguna vez te has sentido invisible, como si el mundo te hubiera archivado y puesto una etiqueta de sin valor o demasiado viejo. Quiero que sepas algo. Es precisamente cuando el mundo te ignora que tienes el poder de ver la verdad que ellos se esfuerzan por ocultar. No dejes que la prisa o el juicio de otros te desvíen de tu propio valor intrínseco. Si estás de acuerdo en que la sabiduría que viene con los años es un superpoder silencioso, comenta aquí abajo con la palabra archivada. Eso nos ayuda a saber que estamos juntos en esta jornada. Respiré profundamente, volviendo a la tarea. Mi rol de archivista me permitía tomar notas extensas sobre la mala gestión de los archivos. Mi paciencia no solo era mi armadura, era mi camuflaje. Pasé la tarde digitalizando el resto de la caja Legado Norte. Encontré varios borradores de un acuerdo de confidencialidad inusualmente punitivo, todos relacionados con una compañía extinta llamada Fuente del Sol, sociedad anónima, registrada en un pueblo minero remoto, Oacaben, Nevada. Fuente del Sol había sido una empresa conjunta entre Thorne y el hombre borrado en la foto. Una sociedad que terminó de manera abrupta y hostil. El archivo final de la caja era una copia de la demanda presentada por el hombre borrado, cuyo nombre encontré finalmente garabateado al margen de un informe legal: Samuel Reyes, la demanda. Interpuesta hace casi 30 años, alegaba robo de propiedad intelectual y fraude fiduciario. La demanda nunca llegó a juicio, había sido retirada misteriosamente.
La retirada de la demanda era la clave del secreto. Thorne no había ganado. Había comprado el silencio de Samuel Reyes. Pero el silencio rara vez es permanente. Mi mente comenzó a conectar los puntos con la crisis actual de Entris. El equipo legal me había contratado para garantizar la seguridad de su cliente, el cual, según el NDA, padecía una enfermedad neurológica degenerativa. Pero, ¿y si la enfermedad no era el único factor de riesgo? Si Samuel Reyes o sus herederos descubrían que Thorne estaba al borde de la incapacidad, el contrato de silencio podría ser invalidado. La amenaza de la carta de hace 30 años regresaría con una sed de venganza financiera. Y eso desmoronaría la base de la fortuna de Tonis. Mi trabajo ya no era buscar documentos. Era rastrear a Samuel Reyes o a quien ahora tuviera control sobre su historia. Llevé las carpetas a la sala de escaneo de alta seguridad, que se sentía como un búnker. Mientras pasaba las páginas lentamente, mi mente elaboraba un plan. Necesitaba acceso al archivo digital de Thorne 70, el que Arturo me había prohibido tocar. El archivo 70 no estaría en papel, estaría en la nube, protegido por capas de seguridad. Si quería encontrar a Samuel Reyes, tenía que encontrar la grieta en el sistema de Thorne. Me quedé hasta tarde. La oficina se vació por completo. La limpieza nocturna pasó a mi alrededor, susurrando excusas y disculpas por molestar a la señora Mayo R. que ordena. Mi invisibilidad era mi superpoder. Cuando la luz del pasillo se apagó automáticamente, dejándome solo con la lámpara de mi escritorio me pius de pi. Fui hacia la oficina de Arturo, cuyo escritorio era la antítesis del mío, limpio, moderno, lleno de tecnología. Sabía que su contraseña sería algo arrogante y predecible. La había visto teclearla docenas de veces, una combinación de su año de nacimiento y un número asociado a su coche deportivo. Me acerqué a su teclado con la cautela de una ladrona de guante blanco. No estaba robando dinero, estaba robando verdad. El pánico quería inundarme, pero lo bloqueé con la certeza de mi misión. Si fallaba, perdería el trabajo, pero también fallarían los abogados. Y el secreto de Thorne seguiría intacto, dañando potencialmente a muchas personas, incluyéndome a mí indirectamente. Por la red de mentiras, respiré. 1, 2, 3. Tecleé la contraseña, año de nacimiento y número de licencia parcial del auto. Acceso denegado. Maldición, había cambiado su patrón. Arturo era más inteligente de lo que parecía o más paranoico. Me alejé del escritorio, frustrada. La prisa era enemiga de la paciencia. Necesitaba retroceder y reevaluar. Pero al darme la vuelta, mis ojos se posaron en algo que había ignorado, un pequeño post-it pegado al lado del monitor de Arturo, cubierto por una pila de folletos de conferencias. No era una contraseña, sino una frase clave escrita a mano, o a Haven nunca. Esa era la referencia al pueblo minero, al lugar donde todo había explotado con Samuel Reyes. Volví al teclado. Era posible que la frase fuera parte de la clave de acceso, combinada con algo más fácil de recordar. Intenté la frase completa, * acceso concedido. Sentí un escalofrío de adrenalina, la misma sensación que obtenía al completar un rompecabezas excepcionalmente difícil. Había penetrado el escudo del joven arrogante gracias a su propio descuido paranoico. Abrí el explorador de archivos y busqué el servidor seguro de Ethereum. La carpeta estaba allí, un monolito digital que contenía toda la información médica y legal de Thorne. Y lo que era más importante, el verdadero acuerdo de silencio con Samuel Reyes. Hice clic. Apareció un requisito de autenticación de 2 factores. Necesitaba una clave que se enviaba al teléfono móvil de Arturo.
Estaba a un paso de la verdad, pero detenida por un simple teléfono, miré la hora. Era medianoche. El teléfono de Arturo estaba en modo silencioso en su bolso de cuero, al otro lado de la sala. Este era el momento de la verdad para mi personaje de mujer paciente. ¿Me arriesgaría a romper la regla más fundamental de la seguridad corporativa por un secreto que ni siquiera era mío? Sí, porque al desenterrar el secreto de Thorne, estaba desenterrando la mentira que había llevado a la empresa a rechazar a personas como yo, basándose en juicios superficiales en lugar de valor. Me dirigí al bolso de Arturo. Mientras sacaba su teléfono, sentí la textura fría del cuero caro. La pantalla se iluminó. Desafortunadamente, tenía un bloqueo biométrico, su huella dactilar. Esto no era un obstáculo digital, era un obstáculo físico. El plan de contingencia se activó en mi mente. Recordé que Arturo tenía la costumbre nerviosa de morderse las uñas hasta casi sangrar. Sus dedos eran sensibles. Rápidamente, calenté un vaso de agua en el pequeño calentador de la sala de descanso y puse mi dedo índice en el vapor caliente. Luego lo apliqué en el sensor de huella dactilar de Arturo. Si tenía un pequeño corte o sensibilidad. El calor lo irritaría lo suficiente como para confundir el sensor con un intento fallido. Esperé un minuto. La pantalla mostró un tanto pálido. Ingrese PIN de respaldo. Victoria. Su PIN de respaldo era notoriamente simple, ya que lo usaba para desbloquear aplicaciones de comida. 1999, el teléfono se abrió. Ahí estaba, la notificación de la clave de seguridad de 6 dígitos. La memoricé en un segundo. Volví al escritorio de Arturo, ingresé la clave de seguridad y accedí al archivo Zero. La pantalla se inundó con documentos protegidos. Y en el centro, bajo un encabezado rojo de máxima confidencialidad, estaba el acuerdo de cese y desistimiento de segundo por tonelada horne. Hice clic para descargar el archivo a una unidad USB que había preparado. El documento era voluminoso. Detallaba una compensación de $10 millones, una suma astronómica para 1993, pagada a Samuel Reyes a cambio de ceder todos los derechos sobre la propiedad intelectual de Fuente del Sol y, crucialmente, una cláusula de inmortalidad. Esta cláusula establecía que Reyes no podía revelar el fraude bajo ninguna circunstancia, y que esta prohibición se extendía a su heredero por a menos que Thorne fuera declarado legalmente incapaz o falleciera. Ahí estaba la grieta en la armadura. El equipo legal sabía que el reloj estaba corriendo. Si el Sieur. Thorne perdía la capacidad de tomar decisiones debido a su enfermedad neurológica. El acuerdo se extinguía y Samuel Reyes o sus descendientes podían demandar por miles de millones basados en el valor actual de la tecnología robada. Pero había algo más. Al final del acuerdo de 1993, encontré un apéndice de una sola página, que parecía haber sido añadido más tarde, con una caligrafía temblorosa y una firma distinta a la de Thorne o Reyes. Era una renuncia de derechos de una tercera parte, una mujer. El apéndice decía: yo, Elizabeth Mora, renuncio a cualquier reclamo legal sobre la propiedad de Fuente del Sol Sociedad Anónima a cambio de la custodia total de mi hijo, Daniel Reyes Mora, y un estipendio mensual vitalicio, condicionado a mi silencio total sobre la relación entre el señor Thorne y el señor Reyes y la verdadera naturaleza del origen de Daniel. El aire me golpeó. Daniel Reyes Mora, hijo de Samuel Reyes, pero la cláusula implicaba una conexión más profunda y secreta con Thorne. El verdadero peligro no era el fraude comercial, sino un hijo oculto. Un heredero que podría tener una reclamación legítima no solo sobre la fortuna,
sino sobre la propia compañía si la incapacidad de Thorne lo dejaba sin un sucesor claro. La empresa había contratado a una mujer paciente para que se hiciera cargo de los documentos viejos, esperando que su edad la hiciera una testigo inofensiva. Pero esa edad era mi ventaja. Me recordaba a los viejos dramas familiares, a los secretos de provincia que se cocinan lentamente hasta estallar en tragedia. Apagué el ordenador de Arturo y volví a mi escritorio. El USB estaba seguro en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mi misión había cambiado radicalmente. Ya no era una archivera encubierta. Ahora era una detective familiar. Tenía que encontrar a Daniel Reyes Mora y a su madre Elizabeth Mora, antes de que el equipo legal de Thorne pudiera neutralizarlos, o peor aún, antes de que ellos mismos desataran el infierno sobre el imperio. Al salir de ese edificio helado, me sentí como si llevara todo el peso de la historia de Thorne sobre mis hombros. El juego de la paciencia me había llevado al centro de un secreto que ni el tiempo ni el dinero habían logrado borrar. Y lo que más me preocupaba no era la avaricia de Reyes, sino la amargura que se destilaba en la carta: «Te llevaste lo que era mío esa noche». Bajo la luz de la calle, me di cuenta de que mi edad y mis fracasos anteriores me habían preparado para este momento. Si la vida te ha enseñado algo, es que los secretos más grandes siempre están envueltos en la tela más común. La siguiente fase requería un viaje. Tenía que ir a Oacaven, Nevada. Tenía que encontrar la huella de Elizabeth Mora y el hijo, Daniel, y descubrir por qué el abogado de Thorne estaba tan desesperado por enterrar esta verdad. Mi paciencia, que tanto me había costado, se convertiría ahora en mi boleto de entrada al pasado. Pero para hacer eso, necesitaría tiempo y una coartada perfecta. Thorndes no ofrecía vacaciones a su personal de archivo recién contratado. Tenía que inventar una razón que encajara con el perfil de una mujer mayor que necesitaba desaparecer temporalmente. Tenía que ser lo suficientemente aburrida como para que nadie sospechara el verdadero motivo de mi ausencia. El plan era sencillo, audaz y profundamente personal. Fingiría una crisis familiar en mi ciudad natal para tener la excusa de volver a mis raíces. Mis orígenes, los mismos que me habían negado empleos, ahora se convertirían en mi salvación. La jornada a Oacaven estaba a punto de comenzar, y el secreto de Thorne no era un documento, era un niño olvidado. Y yo era la única persona que podía encontrarlo antes de que la tormenta llegara. Mi primer objetivo era localizar un archivo de prensa de la época. Cualquier mención de Elizabeth Mora o Fuente del Sol en Oacaven. Sabía que los medios locales rara vez borran su historia. Al día siguiente, regresé a mi escritorio, actuando con la misma monotonía y lentitud que esperaban de mí. Escaneando, clasificando, esperando. Mientras los ejecutivos discutían el próximo trimestre. Yo estaba a 3.000 kilómetros de distancia en mi mente, rastreando la vida de una mujer que había vendido su silencio y a su hijo por un estipendio mensual. La vida en Torres era una carrera constante contra el tiempo, pero yo estaba jugando un juego de resistencia, y en ese juego la lentitud era mi única arma. Tenía el secreto, ahora solo necesitaba al heredero. Y el tiempo se agotaba para el señor Thorne. La cuenta regresiva había comenzado. La cuenta regresiva había comenzado. El mundo exterior rugía, pero dentro de Tortes el silencio era un cuchillo. Yo estaba inmersa en una neblina de papel viejo, el olor a moho y polvo cubriendo mi aroma a perfume barato. Un disfraz perfecto. Mi misión ya no era una simple búsqueda. Era una excavación arqueológica en los escombros de una vida desechada. Había trazado la ruta del estipendio mensual. No era dinero enviado directamente a Elizabeth Mora, sino canalizado a través de una corporación pantalla de bienes raíces en Oacaven Solstings. La clave estaba en el nombre,
Solsticio, fuente del sol, era un juego de palabras cruel, diseñado para ocultar a plena vista la verdad. Durante semanas, los ejecutivos me habían ignorado, su impaciencia un ruido blanco. Ellos querían una solución rápida, un certificado de defunción. Yo buscaba una vida. Y entonces llegó la señal de que el tiempo se había esfumado. El señor Thorne, cuyo rostro en las fotos de la oficina era una máscara de hierro, había sido trasladado de urgencia. Un ataque cardíaco severo. Los rumores se extendieron como aceite derramado. El fin era inminente. La presión hizo que mi fachada de lentitud se volviera insoportable. Mis manos, que antes temblaban por la edad, ahora temblaban por la urgencia. Sabía que los abogados de la empresa ya estaban reuniéndose en secreto, preparando la toma de control si no aparecía un heredero legítimo. Tenía que actuar antes de que Thorne perdiera la conciencia por completo. Esa noche me quedé hasta tarde. La oficina se vació, dejando solo el zumbido de los servidores y el eco de mis pasos lentos en la moqueta de lana. Mi puesto de trabajo, el más humilde de todos, era ahora el epicentro de un terremoto. Me dirigí al archivo muerto. No el archivo digital, sino las bodegas físicas, 4 niveles bajo tierra, donde se guardaban los contratos, las promesas y las traiciones de hace medio siglo. El lugar que nadie quería tocar, el reino del olvido. Para un ejecutivo joven, era una pérdida de tiempo. Para mí, era oro. Encendí mi linterna de mano. El aire era frío y denso y el silencio, casi doloroso. Las estanterías de metal se extendían como laberintos infinitos. Busqué las cajas etiquetadas como adquisiciones 1970-1975 y litigios menores o acaben. Mi corazón latía con una cadencia errática. Sentía en la nuca el peso de la soledad y la posibilidad de ser descubierta. Si me atrapaban hurgando en esos documentos, mi historia de empleada modelo se desmoronaría, y con ella, la única oportunidad del señor Thorne. Abrí la primera caja. Hojas amarillentas, pólizas de seguro expiradas, recibos de tintorería. Olía a papel oxidado, un aroma que me recordaba a mi propia juventud, enterrada bajo capas de tiempo. Deslicé mis dedos enguantados sobre los nombres. Busqué el nombre del abogado que había manejado la transacción con Elizabeth Mora en el pasado. Lo encontré en un memorando críptico sobre una transacción de propiedad intangible. El memo era ambiguo, pero adjunto había una copia de un cheque de fianza emitido a nombre de una enfermera de maternidad retirada. Ya estaba. El secreto no era el dinero, sino el destino del niño. Elizabeth Mora no había vendido a su hijo, como decían los rumores corporativos. Había garantizado que fuera adoptado por una familia discreta, de clase media, lejos de la codicia del imperio Thorne, con la condición de que el dinero garantizara la educación y la seguridad, sin que el niño supiera nunca su origen. El abogado había manejado un proceso de adopción cerrado bajo un nombre diferente. Necesitaba el nombre de pila del niño, el único dato que el viejo Thorne se había negado a olvidar. Abrí la caja más grande, etiquetada simplemente como contratos de retiro selectos. Ahí encontré los registros de jubilación de la enfermera. En una nota a pie de página, garabateada a mano con tinta descolorida, encontré la verdad. Oculta bajo una lista de regalos de Navidad para el personal. El niño fue registrado originalmente con las iniciales de T, pero fue adoptado bajo el nombre de Daniel Romero. Daniel Romero. El heredero no estaba en Europa ni en una isla remota. Estaba en algún lugar que no levantaría sospechas. La paciencia, que había sido mi maldición, ahora era mi bendición. Había pasado semanas observando cada rostro en Industries. Había memorizado cada nombre en la nómina.
Me puse de pie de un salto, sintiendo que mis rodillas protestaban, pero la adrenalina era más fuerte que el dolor crónico. Daniel Romero. No podía ir directamente a Thorne, que estaba bajo cuidados intensivos y con el acceso restringido por los ejecutivos carroñeros. Tenía que encontrar a Daniel, primero por y tener la prueba irrefutable. Corrí de vuelta a mi escritorio. Encendí la computadora. La base de datos de empleados, ese sistema aburrido que yo se suponía solo utilizaba para archivar. Busqué Daniel Romero. Apareció un resultado, un solo resultado. Daniel Romero, 38 años. Puesto, analista de logística junior. Su ubicación en el organigrama era tan baja que apenas existía, enterrado en el sótano, manejando el envío de materiales. Un trabajo que requería precisión y mucha paciencia, pero que no ofrecía ninguna recompensa visible. El contraste me golpeó con la fuerza de un puñetazo. El heredero de $1 billón, el dueño legítimo de un imperio global, estaba trabajando silenciosamente en el subsuelo, moviendo cajas y asegurando que los paquetes llegaran a tiempo. Me reí en voz baja, un sonido áspero que rompía el silencio. La ironía era épica. Había buscado en archivos ocultos en Oacaven, cuando el tesoro estaba bajo mis propios pies. Ahora venía la parte más difícil, convencer a Daniel Romero, un hombre que probablemente odiaba a los ejecutivos de la compañía, de que él era el hijo del magnate moribundo. Salí de la oficina justo cuando el sol comenzaba a asomar, llevando conmigo solo una copia impresa de los documentos clave y la dirección de Daniel. Tenía que enfrentarme a mi pasado y a mi reflejo. La casa de Daniel estaba en un vecindario modesto, jardines pequeños, Jacques Despard. Era la antítesis del complejo Thorne. Toqué a su puerta. Daniel abrió. Tenía los ojos cansados, la barba de 3 días y la frustración dibujada en el rostro de quien se siente estancado en un trabajo que infravalora su potencial. Me miró sin reconocerme, pero con la cortesía reservada a una persona mayor. Sí, puedo ayudarla, señora. Soy Elizabeth, dije, mi voz modulada para sonar profesional, pero con una capa de urgencia maternal que no podía ocultar. Trabajo en Toris. Necesito hablar con usted sobre su padre. Daniel frunció el ceño, su escepticismo palpable. Mi padre murió hace 10 años. Lo siento. Creo que se equivoca de persona. Hablo de su padre biológico, Daniel. Hablemos de Fuente del Sol en Oacaven y de una mujer llamada Elizabeth Mora. El impacto fue físico. Daniel retrocedió un paso, sus ojos fijos en los míos. El aire se cargó de una tensión palpable. Había crecido con la sombra de un secreto que no conocía. No sé de qué me está hablando, señora. Daniel, sé que esto es un choque. Pero el señor Thorne se está muriendo, y usted es su hijo. Tengo las pruebas. Le mostré los documentos. La nota del abogado, los nombres de la enfermera y, lo más importante, el certificado de nacimiento original con las iniciales de T. Y el nombre de su madre biológica. Mientras Daniel leía, su rostro pasó del escepticismo a la conmoción y finalmente a una tristeza profunda y compleja. ¿Por qué ahora?, me preguntó, su voz rota. ¿Por qué me dejaron allí, sin saber nada, para vivir esta vida, si él era mi padre? La pregunta era un dardo dirigido a mi propia alma. Era el eco de la decisión que se había tomado décadas atrás, una decisión de protección que se había convertido en un abandono. Señor Thorne creía que lo estaba protegiendo de la avaricia del imperio, manteniéndolo en la sombra, Daniel. Pero ahora, esa misma sombra amenaza con consumir todo lo que construyó. Incluyéndole a usted, Daniel, el analista logístico silencioso. Tenía una mente aguda. En 10 minutos,
Asimiló la situación legal y la amenaza que representaban los ejecutivos, especialmente el codicioso jefe de operaciones, Márquez. Necesitamos ir al hospital, le dije. Necesita verlo y usted necesita que lo vean. Su presencia es la única cosa que puede detenerlos legalmente. La escena en el hospital era digna de un thriller corporativo. Marcos y el equipo legal habían rodeado la habitación del señor Thorne como halcones. El acceso estaba bloqueado. Lo siento, señora, dijo el guardia de seguridad, un hombre grande y fornido, bajo las órdenes de Marcos. Solo el personal autorizado puede pasar. Y usted, con todo respeto, es solo personal de archivo. Marcus se acercó, su sonrisa helada. Elizabeth, ¿qué haces aquí? Deberías estar archivando el papeleo de la liquidación de la empresa de Oacaven. Por cierto, gracias por tu trabajo lento pero constante. Me miró con la superioridad de quien cree que la edad es sinónimo de estupidez. De hecho, Marcus, repliqué, enderezando mi postura, sintiendo la fuerza de mi propósito, estaba archivando. Y encontré algo que olvidaste mencionar en la lista de liquidación. Daniel Romero salió de detrás de mí. Estaba vestido con su ropa de trabajo, camisa abotonada, con un aire de dignidad silenciosa que contrastaba con los trajes de diseñador de los ejecutivos. Este es Daniel Romero, anuncié, mi voz resonando en el pasillo silencioso. Y viene a ver a su padre. El rostro de Marcos se descompuso. La sorpresa, la ira y el miedo se mezclaron en una fracción de segundo. Seguridad, saquen a esta gente. Están intentando una extorsión, gritó Marcos. Pero Daniel no se inmutó. Sacó los documentos que le había entregado. Señor, dijo Daniel al guardia, con una calma sorprendente. Si intenta impedirme ver a mi padre moribundo, estaré en todo mi derecho de presentar cargos por retención ilegal de un heredero legítimo. Los documentos están certificados. El guardia, entrenado para lidiar con amenazas comunes, no sabía cómo reaccionar ante una disputa de herencia de $1,000 millones. Dudó, esa duda fue suficiente. Daniel se abrió paso. Yo lo seguí. Entramos en la habitación. El señor Thorne estaba conectado a monitores. Su cuerpo frágil contrastaba con la inmensidad de su poder. Una enfermera ajustaba su oxígeno. Márquez y su equipo intentaron una última maniobra, intentando interceptar a Daniel. No pierda su tiempo, Daniel, susurró Marcos con veneno, él está sedado. No puede reconocer a nadie. Daniel ignoró a Marcos. Se acercó a la cama. El señor Thorne, con los ojos entreabiertos y la respiración superficial, luchaba por mantenerse consciente. Daniel tomó la mano de su padre. Y entonces sucedió algo que rompió la tensión corporativa y nos devolvió a la simple humanidad. El señor Thorne giró lentamente la cabeza, sus ojos nublados buscando el rostro del joven. Había dolor, confusión y una chispa de reconocimiento ancestral. Daniel, susurró Thorne, el nombre apenas un suspiro. Daniel se inclinó. Estoy aquí, padre. El reconocimiento fue todo lo que se necesitaba. El equipo legal de Marcos palideció. Legalmente, la presencia y el reconocimiento verbal eran irrefutables. La lucha por el control había terminado. Yo me quedé en la puerta, la empleada de archivo, la que no encajaba. Marcos me fulminó con la mirada, comprendiendo que mi lentitud había sido mi camuflaje, y mi edad, mi mayor arma, porque nadie se atrevió a sospechar de una mujer que solo quería un trabajo para pagar el alquiler. Aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarles. ¿Alguna vez han subestimado a alguien basándose en su apariencia, edad o posición? Si encuentran que esta historia tiene un eco en su propia vida, denle un me gusta y escriban la palabra clave, paz, en los comentarios.
Necesitamos recordarnos que el valor real a menudo está oculto bajo una capa de anonimato. El señor Tom se recuperó lo suficiente para oficializar a Daniel como su heredero. Farkas fue despedido y la empresa comenzó un lento pero necesario proceso de limpieza ética. Daniel, a pesar de su herencia repentina, no se convirtió en un magnate de la noche a la mañana. Mantuvo su sencillez. Lo primero que hizo fue buscarme. Me llamó a su nueva oficina, el antiguo despacho ejecutivo de Thorne, con vistas panorámicas a la ciudad. El contraste entre este lujo y el archivo muerto era abrumador. Elizabeth, dijo Daniel, mirándome con una gratitud que no necesitaba palabras. ¿Por qué lo hiciste? Pudiste haber vendido la información. Pudiste haberla usado para tu propio beneficio, Daniel, respondí, con una sonrisa cansada. Mi vida ha sido una serie de trabajos invisibles. El valor de la verdad no se mide en la cuenta bancaria, sino en la paz que trae. Yo solo quería ver que la justicia, la verdadera justicia, se cumpliera, incluso si venía envuelta en papel sucio y olvidado. Él me ofreció la posición de consultora de patrimonio, un trabajo con un título impresionante y un sueldo que nunca habría soñado. No necesito un título, Daniel, dije. Necesito el respeto. Necesito que la empresa cambie la forma en que ve el valor de sus empleados. Mi recompensa ya la tengo, el conocimiento de que la paciencia y la sabiduría que se adquieren con los años son, de hecho, el activo más valioso de cualquier corporación. Daniel entendió. Implementó un programa de mentoría inversa, valorando la experiencia por encima de la juventud sin experiencia. Yo volví a mi trabajo en el archivo. Sí, volví a archivar. Pero ahora no era una empleada invisible. Era la guardiana de los secretos, la que tenía acceso a los cimientos de la empresa, la que había salvado el imperio desde el puesto más humilde. Aquí viene el reto de retención. En este momento de la narración, he mencionado un objeto de oficina que usé para mi investigación que es crucial para mi identidad. ¿Puedes recordar cuál es? Escríbelo en los comentarios si quieres demostrar que tienes el ojo de un detective. Mi historia se convirtió en una leyenda interna, susurrada en los pasillos. La señora de edad que fue rechazada por no encajar y que, sin embargo, supo ver lo que nadie más vio. La lección que aprendí, la que quiero que todos ustedes se lleven hoy, es esta: el tiempo es el filtro más honesto. La juventud es la promesa, sí, de energía y velocidad. Pero la edad es la ejecución silenciosa, la acumulación de derrotas que se transforman en una perspicacia casi mágica. No dejen que la sociedad, ni los empleadores, ni siquiera su propio miedo, les hagan creer que su valor disminuye con cada año que pasa. El valor, la verdadera fortaleza, no está en la rapidez con la que se mueve, sino en la profundidad con la que se ve. La próxima vez que sientan que no encajan, recuerden a Elizabeth. Recuerden que a veces la resistencia pasiva, la monotonía autoimpuesta y la aceptación de la sombra son la estrategia perfecta para encontrar el sol. Si tienes un sueño que parece imposible de alcanzar, o si estás en una etapa de tu vida donde sientes que tu contribución ya no es vista, comparte este video. Hazlo por esa persona que necesita saber que su paciencia es oro puro. La vida me había enseñado a ser lenta, a ser minú, a buscar en las esquinas. Y al final, esa lección no solo me dio un trabajo, le dio un heredero a un imperio y me devolvió a mí la dignidad que el prejuicio había intentado arrebatarme. El verdadero poder reside en los lugares que la ambición ignora. Y a veces, para salvar un imperio, solo se necesita un buen archivador y mucha paciencia. Gracias por escuchar mi historia. No se rindan. La clave de su éxito puede estar justo donde nadie la está buscando.